Buenas tardes, chicos. Bueno, en este vídeo tutorial os voy a contar un poquito sobre la lírica del Renacimiento, como veis en vuestras pantallas. Y bueno, antes de nada decir que esta va a ser, digamos, una de las dos partes que vamos a ver sobre la poesía de los siglos de oro, del siglo XVI y del siglo XVII. Son unos siglos muy importantes en la historia de la literatura, ¿vale? Y me parece importante que, a pesar de que estamos en esta situación tan complicada y que no damos clase presencial, creo que es importante que tengáis unas nociones de poesía de estos dos siglos, como digo. También es importante que veamos otras cosas, pero lo veremos más por encima, ¿vale? Veremos, por ejemplo, de narrativa, veremos sobre todo el Quijote, ¿vale? Veremos un poquito de Cervantes, y bueno, el Lazarillo ya lo habéis visto, y luego de teatro del siglo XVII nos quedará ver un pelín del teatro si nos da tiempo. Si no, lo más probable es que o lo veamos a finales de junio en ese periodo extraordinario que hay, o bueno, pues con toda esta situación no sé si se dejará pendiente para primero de bachillerato, porque realmente esta parte de la literatura no se ve nada más que en tercero y en primero, tercero de la ESO y en primero de bachillerato. Bueno, no me enrollo más, ¿vale? Comenzamos. Voy a poner por aquí a la derecha. Comenzamos con la lírica del Renacimiento. Estamos hablando entonces de una época muy importante en la historia en general universal, ¿vale? Porque desde 1492, como ya sabréis, se produce la conquista de América, se produce también la conquista de toda la finalización de la reconquista, ¿vale? Toda la península por parte de los cristianos, por decirlo de alguna manera. Se unifican los reinos, ¿vale? Los de Castilla y Aragón, con los reyes católicos, que van a ser unas figuras importantísimas en la cultura, en el desarrollo de la cultura de este país, con sus cosas malas y buenas, oscuros y claroscuros, ¿no? Con sus claroscuros, pero hay que tener en cuenta la labor que hicieron para incentivar la cultura, ¿no? Bueno, esto sumado a los diferentes reinados que se van a producir en el siglo XVI. El de Carlos V, ¿vale? Carlos V, y por otra parte el de Felipe II, su hijo. Bien, bueno, pues estamos en la época de mayor esplendor de la historia de España, y una de las épocas de mayor esplendor artístico, ¿vale? Ese renacer de las artes después de una época que siempre se ha considerado oscura, que es la de la Edad Media. Es falso que sea oscura, nosotros ya hemos estudiado la Edad Media y no es verdad que sea una época que sea tan fea culturalmente hablando, que no se pueda rescatar nada, ¿vale? Hemos estudiado las jartas, hemos estudiado un montón de cosas interesantes. Pero bueno, pues siempre se ha considerado que el Renacimiento es como ese renacer, ese esplendor del arte, del ser humano, el centrarse en el antropocentrismo, ¿no? Centrarse en el ser humano de nuevo y no centrarse tanto en Dios, y que todo está movido, el arte, la cultura, todo está movido a partir de Dios, ¿no? Y de la teología. Bueno, entonces comenzando por aquí, por este pequeño repaso. No sé si me deja moverlo ahí. Vale, entonces vamos a ver, bien, son poquitas diapositivas. Lo que vamos a ver lo primero de todo es la métrica, ¿vale? Pues estamos hablando de lírica, de poesía, pues bueno, hay que saber que se introducen una serie de metros, ¿vale? De métrica. Bueno, pues sobre todo tenéis que tener una hoja que os di en la primera evaluación. No sé si os acordáis que os hice estudiaros una cosa que luego no entró. Fui muy cabrón ahí. Bueno, era para que lo miréis, ¿vale? Para que le echéis un vistazo, sacadlo ahora, para estudiaros esto que tenéis aquí delante de vuestras pantallas. Yo os puedo preguntar en algún momento algo relacionado con la métrica del Renacimiento, lo que veis aquí, ¿vale? El endecasílabo, que es el verso de 11 sílabas, y el heptasílabo, ¿vale? Empezando por el tipo de verso. Hay que tener en cuenta que el verso típico castellano había sido hasta entonces el octosílabo, de 8 sílabas. Pero se va a introducir, junto con otro tipo de modas, se va a introducir la moda de los versos de 11 y de 7 sílabas. Hoy diremos, pues qué tontería, ¿no? Porque no es una cosa importante en nuestras vidas la poesía, pero antiguamente era algo pues destacado que hubiera cambiado esta moda, ¿vale? Sonaba raro, sonaba diferente, ¿no? Está novedoso esta versificación. Las estrofas hay que tener en cuenta que son las más usadas a partir de ahora, del siglo XVI, que ahora hablamos de fechas, ¿vale? Que no estamos hablando desde 1501, ¿vale? Pero bueno, ya por el siglo XVI, estrofas, tercetos, cuartetos, liras y octavas reales. Buscadlas, ¿vale? Yo no me voy a detener ahora a decir cómo es cada una, ¿vale? Solamente
Bueno, están entonces los tercetos y los cuartetos que son parte de los sonetos, ¿vale? Ya lo veremos en alguna práctica. Luego están las liras, las octavas reales y, bueno, eso, las liras y las octavas reales que combinan, bueno, las liras combinan el arte mayor, los endecasílabos con los heptasílabos, ¿vale? Y los tercetos y los cuartetos son en arte mayor, como las octavas reales, van a tener endecasílabos. Bien, luego los sonetos, las églogas, las elegías, las odas y las epístolas, os lo tenéis que estudiar un poquito así de memoria, ¿vale? Pero bueno, os explico un poco lo que es cada cosa, ¿vale? En vuestro libro tenéis ejemplos de todo, de casi todo, ¿vale? En algún texto. Entonces, bueno, que sepáis sobre todo que el soneto no es tanto como un género o subgénero, sino es más una forma poética cerrada, ¿no? Que siempre tiene dos cuartetos y dos tercetos, ¿vale? Y hoy día, o sea, tú mismo, ¿vale? Que me estás escuchando, puedes ponerte a hacer o tú misma puedes ponerte a hacer un soneto, no hay ningún problema, es decir, es un subgénero que se ha empleado toda la vida, ¿vale? Por eso yo lo llamo género, porque es algo que se ha utilizado mucho para hablar de algo amoroso, de un sentimiento amoroso normalmente, aunque también los hay de otros tipos, no de otros temas. Vale, las églogas también son de tema amoroso, ¿vale? Vienen de la tradición clásica, también del gusto por una palabra que se llama, buscarlo, bucolismo, ¿vale? Que es ese placer por la vida en el campo, de esa idealización de lo natural del campo, volver, ¿no? De un momento en el siglo XVI en el que ya hay un auge de las ciudades, de, bueno, pues del comercio, de una serie de cosas, ¿no? Que están ya desarrolladas, la civilización ya está desarrollada, pues se vuelve a poner el foco un poco en esa visión del origen, ¿no? Del origen de las cosas. Como diciendo, vamos a intentar refugiarnos, ¿no te habrá pasado a ti alguna vez que has dicho, yo dejo todo esto y me voy a vivir con gallinas y con cabras y con tal? Pues es un poco esto lo que... cabras, con ovejas, no será más normal, pero bueno, que es un poco como irse a vivir en un ambiente más natural, más recogido contigo mismo, más idealizado, ¿no? Porque realmente se idealiza, porque alguien vive en el campo y puede ser mala persona o puede ser, yo que sé, que también esté estresado, ¿no? Pero bueno, hay una tendencia siempre a idealizar lo natural, lo bucólico, lo rural, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenemos eso, un tipo de poema que es la égloga, que se refiere a este tipo de vida en el campo, ¿vale? En el que pone el foco en la comunicación, en el diálogo casi dramático, ¿vale? Entre dos pastores normalmente o entre varios pastores. Esos pastores no son los típicos pastores que podemos imaginar por su profesión, pues un poco rudos, brutos, sino que son, oh, bueno, brutos, ya me entendéis, un poquito así en términos generales, ¿no? Un poquito más paletillos, más tal. No, sino que son gente súper culta, súper idealizada, ¿vale? Están vistas como lo mejor de la sociedad, ¿no? Un pastor, una persona que se desvive por el amor, por los ideales, ¿no? Por algo que no es puramente material. Entonces, el tipo de poema, por lo tanto, es esa comunicación de las desdichas, de los sufrimientos amorosos entre pastores en un ambiente, como os digo, natural idealizado. La elegía es un poema triste, ¿vale? Es un poema triste, puede ser, por ejemplo, las coplas a la muerte de su padre, es una forma, es un tipo de alguna manera de elegía, ¿vale? Es como un llanto hacia, bueno, pues un pésame, ¿no? Que se da a alguien cuando va dedicado a alguien, o es un llanto por la muerte o por el sufrimiento, ¿vale? Que se produce, pues yo que sé, también por el amor, por los celos, por el sufrimiento amoroso, ¿vale? Pero siempre tiene una connotación triste, ¿vale? O relativa casi siempre a la muerte. Luego está la oda, que es un canto, es un canto economiástico, es decir, como elogiando a alguien, ¿vale? De una manera también un poco idealizada, ¿vale? Una oda, pues es eso, como si fuera un poco un himno, ¿no? Hacia alguien, ¿no? Como visto como algo también casi perfecto por su virtud, por cómo es, ¿no? Y por lo tanto es como una especie de canto, pero no con música, sino para ser recitado. Y la epístola es un poema que es como si fuera una carta, ¿vale? Una epístola, la habéis visto por el Lazarillo, que es una novela epistolar, pues es un poco eso, solo que en poesía, ¿vale? Como si fuera una carta, elogiando casi siempre a alguien, una figura pública, conocida, de reconocido prestigio, ¿vale? Por ser virtuosa o lo que sea, se escriben epístolas entre ellos, ¿vale? Entre los poetas o hacia alguien conocido, ¿vale? Bien, tópicos renacentistas, estos ya os sonarán muchos, ¿vale? Pero bueno, yo os los voy a ir nombrando. El Carpe Diem, ya sabéis que es aprovechar el momento, esto lo conocemos todos, desde la cultura popular lo ha manoseado muchísimo, ¿vale? Es el aprovechar el día, el momento, el minuto, ¿no? Saber, pues eso, que lo importante en esta vida es... bueno, pues eso, no tirar por la borda tu vida, sino desgastarla al máximo, ¿no?
Luego está el Colígue Virgo Rosas, que es un, bueno, aquí tendría que haber una coma, ¿vale? Recoge, en latín, recoge, chica, las rosas. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿qué es esto? Quiero decir, pues es una derivación del Carpe Diem, solo que en vez de hablar en general, ¿vale? Como aprovecha el momento y ya está, se está refiriendo a una mujer, ¿vale? Está como invocando a alguien, a una chica joven, a la que le dice, normalmente las rosas es un poco metáfora de esa juventud, de esa chica joven, ¿vale? Y es como recoge esa juventud, o sea, recoge los placeres de esa propia juventud que tienes, ¿vale? Porque va a llegar un momento en el que se produzca la vejez y que no puedas disfrutar de ese tipo de cosas que te ofrece la juventud, ¿no? La primavera de la vida, que también es una metáfora muy renacentista, muy petrarquista. Y fijaos, esto está relacionado en cierto modo con el tempus fugit, ¿vale? Esto lo vimos ya en la Edad Media, era muy típico de la Edad Media también, que es el tiempo huye, ¿no? Es decir, que el tiempo va muy rápido y parece que todo se está acabando ya prácticamente desde que naces y la muerte está por llegar, entonces disfruta el momento, ¿no? Están también relacionados casi siempre. Luego el Beatus, bueno, vamos a seguir por orden. El Locus Amoenos está muy relacionado con lo que he dicho de lo bucólico y con las églogas, es decir, es un lugar propicio para el amor, ¿vale? Ya os lo dije con el libro de Cordeluna, que es ese libro juvenil, ¿vale? En el que hay alguna escena, ¿vale? Como en que retrata un poquito esa vida, recrea un poquito esa vida medieval, ¿no? En la época del Cid y tal, pues bueno, hacen ese guiño al locus amenus, ¿vale? Que es un tópico latino procedente de la literatura latina y que, bueno, que viene a decir es eso, ¿no? Que hay lugares que son más propicios, pues, a la sexualidad, al desarrollo de las emociones, ¿no? Que otros, es decir, donde ves más propicio para enamorarte o para que se produzca un encuentro sexual entre dos personas, en un lugar cercano a un río con pajaritos y tal, o en la cumbre de una montaña. Pues obviamente, si no eres una persona un poco friki y tal, pues vas a verlo como algo más normal, ¿vale? Yo sería más de lo segundo, de verlo como algo más tal, pero bueno, así fuera bromas. Evidentemente, un lugar más relacionado con el sol, con los pajaritos, la naturaleza, es un lugar más propicio en general para el amor, ¿no? Bien, siguiente, la Donna Angelicata. Esto es un tópico muy interesante porque procede de Dante, ¿vale? Y de Petrarca, que procede de esa visión, bueno, de la poesía italiana del siglo XIII, y que es ver a la mujer de manera idealizada, ¿vale? Como hemos estado hablando de la naturaleza, como aquí, no se me ve, vale, la mano, vale, entonces, en vez de ser la naturaleza, en este caso es la mujer, vale, la mujer va a ser uno de los centros temáticos también de esta poesía, lógicamente, ¿vale? Siempre se va a hablar de una muchacha, de una mujer, de alguien de un poeta, ¿no? Que se enamora de una mujer, y esa mujer, ¿vale? No va a ser simplemente una mujer terrenal, sino que va a tener algo de espiritual, ¿no? Como de llevarle hacia el bien, que incluso desde su muerte como que le orienta hacia la virtud, que el hecho de sentir algo por ella es como que te hace mejor persona, ¿no? Está relacionado, por lo tanto, con el tópico de ¿qué? Con el del amor cortés, que ya vimos en la literatura medieval, repasadlo, ¿vale? Y luego está el Beatus Ille, que el Beatus Ille significa en latín feliz aquel, ¿no? Alegre aquel, feliz aquel que vive en el campo, que se refugia del campo, que vive, como hemos dicho, con lo del locus amoenus y con el lo bucólico y las églogas, es eso mismo, ¿vale? El vivir refugiado de las ciudades, digamos, del ajetreo mundano, de tanta humanidad, de tanta hipocresía, de tantas cosas malas, de política, de tal, sino es como me refugio en la felicidad del campo, los pajaritos, las ovejas y tal. Eso es el Beatus Ille, ¿no? Feliz aquel que consigue trascender lo que es el mundo cotidiano y refugiarse de lo malo, ¿no? Bien, del mundanal ruido, como dice Fray Luis de León, ¿vale? Uno de los poetas que tenemos en esta época. Vale, bien, vamos a ver el tiempo que queda, porque como sabéis que va por 5 minutos, bueno, sí me queda un minutito. Bien, pues muy rápido, ¿vale? Los temas que trata, ya lo hemos ido viendo un poquito con los tópicos y con tal, ¿no? Los temas van a ser el amor, ¿vale? Esto de las cosas bellas llevan a Dios significa básicamente cuando tú te enamoras, ¿no? O al menos la concepción que había entonces del amor era a partir de la belleza, ¿no? La belleza física de algo, sobre todo en las mujeres era, o sea, hacia una mujer, ¿no? Porque el sujeto amoroso era un hombre siempre, entonces la persona de la que se enamoraban era siempre a partir
fundamentalmente de los ojos, de la mirada, ¿vale? Entonces decían que esa belleza produce el amor, y ese amor es como el motor del universo, ¿vale? Es como el motor de todo. Por lo tanto, te lleva hacia una contemplación del propio Dios, ¿vale? Es una visión del amor súper idealizada, ¿vale? O sea, ya tenemos otra cosa idealizada, ¿vale? Y aquí no se va a ver el amor como algo negativo, todo lo contrario, es súper positivo, está hiper idealizado, ¿vale? El amor, incluso en las cosas malas, ¿vale? Es algo siempre que purifica por dentro, la mujer y la naturaleza. Estamos diciendo, por lo tanto, esa tendencia a la idealización, hacer de las ideas el centro de todo, lo más importante, ¿vale? Bien, entonces, el amor purifica, como os he dicho, la dona angelicata, ¿vale? En el tópico, es decir, una mujer te va a purificar, ¿vale? Por dentro, porque incluso aunque estés sufriendo por celos, porque esa persona te ha dejado y tal, es tan puro ese sentimiento, es algo tan bonito sufrir por amor, es algo que te engrandece tanto, que en cierto modo es como que te hace mejor persona, ¿no? Es como una causa, un ideal por el que luchar, por el que vivir, por el que aferrarse, ¿no? Al que aferrarse. Luego está la naturaleza, que es la naturaleza, hemos dicho, está idealizada también, es decir, que no te van a crear eso, un lugar oscuro, inhóspito, no, no, es un lugar, casi siempre va a ser un lugar, pues eso, un locus amenus, ¿no? Como hemos dicho. La mitología, bien, esto se va a ir haciendo con el tiempo, ¿vale? No, no desde el principio se trata la mitología, pero poquito a poco se incorpora desde la poesía italiana en la mitología. Aquí digo trasunto emocional. Un poco pedante esto de trasunto, pero lo que quiere decir es una palabra más que quiero que aprendáis. A lo mejor lo pongo en stories de Instagram. Lo que es un trasunto es básicamente es como lo que sustituye a, ¿vale? Es decir, trasunto de tal, pues significa que es, en vez de eso, cojo otra cosa, ¿vale? Es decir, que lo sustituye. Por ejemplo, pues en vez de hablar entre dos personas que se aman con locura, pero su amor sale mal, ¿vale? Sale mal por circunstancias ajenas un poco a su voluntad, se coge a Ero y Leandro, ¿vale? Que son dos personajes mitológicos que son muy importantes en la mitología, ¿vale? Y entonces, pues bueno, por un amor trágico que hay entre ellos, se acaban muriendo, etcétera, etcétera. Entonces, se coge eso como una semblanza, como un ejemplo, como una comparación culta, digamos, del gusto de la época, ¿vale? Que estaba de moda, ese tipo de historias, ¿vale? De la mitología y tal, para identificarse los poetas con sus emociones. Bien, luego las figuras literarias están, hay muchos, ¿vale? La mitología, hay muchas parejas de dioses, ¿vale? De héroes griegos, hay muchas parejas, ¿vale? Por ejemplo, Apolo y Dafne es otra muy conocida, ¿vale? Yo os invito a que Orfeo y Eurídice, por ejemplo, os invito a que lo busquéis, ¿vale? Porque son historias pues muy interesantes, algunos ya os sonará de haberlo escuchado, leído a lo largo de vuestra vida, ¿vale? Bueno, las figuras literarias más conocidas son, más importantes en esta corriente, ¿vale? En el Renacimiento, en esta época, son las metáforas, los símiles, las antítesis, hipérboles y antítesis. No me voy a detener aquí porque va a haber un capítulo reservado, un videotutorial reservado solamente a figuras literarias, ¿vale? Por lo tanto, pasamos. Autores de la poesía amorosa, los que veis en pantalla, ¿vale? No me voy a detener mucho más, solamente decir que hay dos autores que son muy importantes, muy importantes. Juan Boscán y Garcilaso, ¿vale? Son los más importantes. Fijaos que el resto son seguidores de los dos anteriores, ¿vale? Los que sientan cátedra, los que influyen sobre los demás, ¿vale? Para que me entendáis. Son Juan Boscán y sobre todo Garcilaso. Ahora bien, ¿por qué pongo en primer lugar a Juan Boscán si el autor que vamos a ver, sobre todo, y que hemos visto, es Garcilaso de la Vega? Es el poeta más conocido de esta época y de los más conocidos de la historia de la literatura española. Pues porque Juan Boscán, ¿vale? Que aunque no fuera tan conocido este autor, fue importantísimo este autor catalán porque influyó muchísimo en el autor que hoy conocemos como uno de los más importantes, que es Garcilaso, y fue Juan Boscán, es decir, fue el primero en introducir todo lo que hemos dicho hasta ahora. Esto que hemos dicho antes, de los versos, estrofas y géneros, no lo introduce Garcilaso de la Vega, que es quien nos interesa de verdad, sino lo introduce Juan Boscán, por eso se le conoce, porque es él el que introduce en la poesía española todas estas novedades, ¿vale? A partir de un encuentro que tuvo con un embajador de Venecia, ¿vale? Que estuvo en Granada por la boda que se iba a producir entre Carlos V e Isabel de Portugal, pues bueno, a partir de ahí
se conocieron el embajador y Juan Boscán, y ese embajador, como vivía en Italia, pues le dijo, mira, ¿por qué no te atreves? Juan Boscán era filólogo, era poeta también, ¿vale? Era traductor, era un tío muy culto, y le dijo, ¿por qué no pruebas a escribir así como escriben los italianos y te dejas ya de tanto octosílabo y de tanta forma de poesía castiza, ¿no? De esa poesía de octosílabos y que se ha utilizado durante el siglo pasado y que no es la que no es la que gusta en Italia, desde luego, y en España, pues dentro de poco va a dejar de ser la moda. Vale, perdonad que es que lo he quitado el F5. Vale, os quería decir una cosa, y es que me he equivocado, ¿vale? En una de estas pausas que tiene cada uno de estos vídeos cortitos, y es que no es que me haya equivocado, es que no os he dicho, ¿vale? Porque como viene abajo, pues en el formato este no me he dado cuenta, que es la lírica amorosa lo que estamos viendo, ¿vale? Es decir, tenemos, es que se me ha olvidado poner una diapositiva en la que aparezcan los dos tipos de poesía, ¿vale? La lírica religiosa y la lírica amorosa, ¿vale? Lo tenéis en vuestro libro en las páginas 180 y 181, lo vais a ver ahí más clarito. Esto es un poco por extender y por hacer un poquito lo que no sea seguir solamente el libro de texto, ¿no? Porque podría deciros, leed la página tal y a tomar por culo, perdón, pero es que no es lo que quiero hacer, ¿vale? Bien, lírica amorosa, autores, pues eso, los autores de la poesía amorosa son estos, ¿vale? Juan Boscán, Garcilaso, Gutiérrez de Cetina, Hernando de Acuña, pues estos son sobre todo continuadores y Garcilaso, como os digo, en ese encuentro que digo que se produce, no se lo estaba contando porque he hecho ya un corto y no sé si lo he dicho o no, pero bueno, que se produce ese encuentro, ¿vale? Entre Juan Boscán y entre un embajador de Venecia, ¿vale? Muy importante, muy culto, que le introduce en esa poesía italiana y por lo tanto Garcilaso, su amigo, lo va a adoptar, ¿vale? Porque eran amigos. Bien, la estética, la mística la estética y la mística en la poesía religiosa. No voy a incidir demasiado, es más que nada por cultura general y porque estéis un poquito al corriente de esto, pero no va a entrar y no... O sea, no creo que entre. O sea, sinceramente en estas circunstancias no creo que entre nada, ¿vale? Pero bueno, son tres cuadraditos que tenéis que estudiaros y ya está, no tiene más, ¿vale? Simplemente diferenciar la estética de la mística. Es como si fuera, digamos, un camino, ¿vale? En el que tenemos a mitad de camino está la estética y el final del camino, cuando ya llegas a la posada y descansas, ¿no? Pues es la mística, ¿vale? Es decir, es como un trayecto. ¿Un trayecto de qué? Pues un trayecto de purificación del alma, como hemos dicho un poco con el amor, pero en este caso el amor a Dios, ¿vale? Estamos hablando de algo puramente religioso, aunque bueno, la forma de tratar ese amor a Dios se puede interpretar también en cierto modo como algo distinto, porque no está hablando de manera explícita, ¿no? De, oh, te amo Dios, sino que está hablando de una manera que parece que habla como un ser amado, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ahí está lo bonito también de esta poesía, que no es solamente religiosa, sino que habla de amor, básicamente, ¿no? De un amor que puede ser más espiritual o más carnal, pero en cierto modo estamos hablando de amor, ¿vale? Pues una persona a lo mejor muy religiosa me lo discute y me diría que no tienen absolutamente nada que ver, pero desde mi punto de vista el amor es amor, ¿no? Y en cierto modo las dos cosas están muy conectadas en esta época al menos. Bueno, pero sobre todo tener en cuenta que lo religioso se produce a partir de la segunda mitad del siglo XVI, ¿vale? El Concilio de Trento, que se produce a mediados del siglo XVI, nunca me acuerdo del año exacto, ¿vale? En ese concilio se produce lo que se llama como contrarreforma, ¿vale? Se lleva a cabo la contrarreforma hasta sus máximas consecuencias. Es esta época de la Inquisición, de una época, pues bueno, que era más... que ha pasado un poquito casi a la leyenda, ¿no? De una época muy oscura, que es verdad que lo ha sido, pero como en otros países sin ser especialmente católicos o sin ser católicos directamente, ¿no? También fueron muy sanguinarios y muy tal, pero bueno, se ha quedado un poco esa visión y que en cierto modo es cierta, ¿no? De una época muy oscura con Felipe II y tal, pues por una serie de represión religiosa, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay parte de verdad en todo esto, ¿no? Y lo que venía a decir es un poco eso, el gusto por la religión en este momento, el gusto por la vuelta, la mirada hacia uno mismo, la mirada hacia lo espiritual y no tanto hacia lo carnal, lo material, lo sensorial, ¿vale? Que era un poco más Garcilaso y estos autores que hemos dicho. La lírica religiosa va a ser sobre todo hecha por estos autores, ¿vale? Fray Luis de León y San Juan de la Cruz, también a Santa Teresa de Jesús, ¿vale? Pero no es tan buena poeta, sinceramente. Esto es una cuestión filológica, no es una cuestión machista ni nada, es una cuestión puramente filológica. Todo
todos los críticos, ¿vale? Lo han considerado así, que es una persona muy importante en la historia de la religión católica, que es una persona que también en prosa escribe muy bien y es muy interesante. Las vidas de Santa Teresa, tiene obras muy interesantes, y una mujer pensadora, una intelectual de la época muy importante, pero no tanto a nivel de como poeta en sí, ¿no? Tiene algún poema bueno, pero no es especialmente buena poeta, ¿no? Es más versificadora. Luego lo que tenemos es eso, a San Juan de la Cruz y a Fray Luis de León, ¿vale? Uno encarna lo que es la ascética, ¿vale? De esa perfección espiritual que veis aquí, ¿vale? No voy a incidir mucho en esto porque es complicado de explicar y de entender, y no me quiero detener demasiado en este capítulo, dado que, como os digo, no le voy a dar demasiada importancia, ¿vale? Y San Juan de la Cruz, que es como está, se representa más con el periodo, o sea, con la fase mística, ¿no? Del encuentro, de la unión total con Dios, ¿no? No de desprenderse de los bienes materiales y de hacer un poco de penitencia, ¿no? Que es un poco más lo que está en el concepto de la ascética, ¿vale? De ese camino hacia la purificación, hacia tal, ¿vale? Imagínate rezando, no cayendo en los pecados, no tal, sino que ya es la mística, es como todo eso me ha servido para encontrarme con la divinidad y estar un poco como unido a esa divinidad sin necesidad de haber muerto, es decir, en vida soy capaz de incluso de sentir la presencia de algo divino. Bueno, pues si es así, ¿no? Pues ha habido muy poquita gente que haya podido llegar a este tipo de conexión, si es que es algo cierto, pues bueno, eso ya depende del arbitrio de cada uno, ¿no? Si crees en Dios o no, pero bueno, en ese caso pues hay muy poquitos que pueden llegar a una conexión espiritual tan profunda como las tuvieron San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, ¿vale? Que son más místicos que ascéticos. Bien, que ascetas. Bien, pasamos. Garcilaso de la Vega, este es el autor por antonomasia que quiero que estudiéis, ¿vale? Que veáis. Bueno, yo os lo he puesto en una serie de tablitas, de cuadraditos. Con esto yo creo que es suficiente, ¿vale? Con que lo miréis un poquito, echéis un vistazo, os lo voy a ir contando a la vez. Y ya está, ¿vale? Bien, lo primero que tenéis que tener en cuenta es eso, bueno, la vida, que es, fijaos que vivió muy poquito, ¿vale? No se sabe muy bien si nació en 1501, 1500, no se sabe muy bien, ¿vale? Lo que sí que se sabe es que fue toledano, ¿vale? Nació en Toledo y que murió en 1536 en una batalla en Francia. Y diréis, ¿una batalla? Sí, una batalla, porque era un militar de la leche, ¿vale? Un tío que sacaba la espada y era como un vikingo, era un tío súper buen militar, cortaba cabezas si había que cortarlas, mataba a quien se le pusiera delante, todo en nombre de su emperador Carlos V, ¿vale? Al que siempre fue fiel, no como su hermano, que estuvo alistado entre los comuneros, ¿vale? Que fue un movimiento en contra de Carlos V, ¿vale? Porque fue un rey que, bueno, que apenas sabía español, que no tenía la cultura hispánica, y entonces se le levantaron por una serie de circunstancias históricas, se levantaron en contra de Carlos V, y eso era el hermano, pero en cambio él fue fiel siempre al emperador como un soldado de continuo, ¿vale? Que estuvo siempre con él. Bien, bueno, vamos a decir aquí que... se me ha ido, perdón. Y ya voy a aprovechar para cargar el ordenador. Voy a aprovechar entonces para... bueno, quiero decir, ya he cargado el ordenador. Quiero decir, vamos a seguir, que voy a ir a la última diapositiva, se me ha ido la cabeza. Bien, aquí, ¿qué era lo que os quería decir? Sí, estábamos con... se me ha ido completamente todo. O sea, el PowerPoint, mi cabeza, se ha ido todo. Bien, ahí, militar y poeta, ¿vale? Porque era lo corriente en la época, no es algo raro, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el ideal de cortesano, ¿vale? Buscadlo también este concepto, que es más complejo de lo que parece, no simplemente que viva en la corte, sino que es como el hombre cabal, ¿no? La mujer tenía que ser ideal, bella, como una princesa, como tal, y el hombre tenía que ser, pues eso, como un cortesano. ¿Qué es esto de cortesano? Es decir, una persona ilustrada, culta. Hoy no, ¿verdad? Hoy qué más da. Hoy con ganar dinero y ser un ejecutivo ya más o menos, pues ya da igual la cultura, pero antiguamente no, ¿vale? Esa persona que era también de una buena posición, de tal, y guerrero y valiente y tal, tenía que ser también una persona poeta o un literato, una persona culta, ¿vale? Humanista, el humanismo, ¿vale? No estamos hablando del contexto, ¿vale? Pero porque ya lo hemos visto, ¿vale? Por si alguien está viendo este vídeo y dice, no ha hablado del contexto ni del humanismo y tal, no, porque es otro capítulo aparte, ¿vale? Que no voy a colgar aquí porque ya se ha visto, ¿vale? Por encima ya habéis hecho exposiciones. Bien,
Bien, y es muy fácil, realmente hay una serie de cosas que ya estamos nombrando, en cierto modo. Vale, militar y poeta, ¿vale? Son las dos cosas. Importante que muere en una lucha. Una lucha además de una manera un poco absurda, porque él fue sin yelmo en una batalla, se subió por una escala y le tiraron una piedra y se murió. Eso un poco me recuerda un poco a la muerte de Calisto, la verdad, es un poco así absurda. Siempre la relación a esas dos muertes, porque no entiendo muy bien por qué se dejó matar un poco, no sé. Bueno, fue una persona bastante depresiva, dado que, bueno, pues estuvo enamorado de una persona que se llamó Isabel Freire y fue su amor platónico, lo tenéis aquí, ¿vale? Una mujer portuguesa de la corte de la reina y bueno, pues estuvo siempre enamorado de ella, pero ella se va a cortar. Pero ella, aunque, bueno, puede ser que tuviera un lío con él en un tiempo, ¿vale? Más o menos por 1530, pero al final le va a dejar plantado, se va a casar con otra persona, esta mujer, Isabel Freire, ¿vale? Y bueno, entonces luego se muere, además se muere en 1535, creo recordar, en 1534 muere, y eso le produce una depresión muy fuerte a Garcilaso, ¿vale? Bien, entonces todos los sonetos que podamos leer de él y tal, o casi todos, están relacionados con esta, y églogas y tal, están relacionados con esta frustración por su muerte, ¿vale? O por su rechazo amoroso. Bien, importante también decir que sigue el camino de Juan Boscán, ya lo hemos dicho que era su amigo, y por lo tanto Juan Boscán introduce todas esas novedades poéticas, líricas, métricas, y él lo que hace es introducirlas a la lírica castellana, ¿vale? Según la moda italiana, es decir, hoy están de moda una serie de cosas, ¿no? De prendas de vestir, de tal, bueno, pues antiguamente, o yo que sé, el inglés está de moda, ¿no? Pues antiguamente estaba de moda toda la cultura italiana, ¿no? Era un país de moda, porque era como el centro a nivel cultural, este momento en Europa. Los sonetos, églogas y canciones son las composiciones que él hace, ¿vale? Ya hemos hablado de ellos, sobre todo sonetos, tiene 40 sonetos, ¿vale? Églogas tiene 3 y canciones tiene 5. Bueno, yo lo digo pues por si queréis acordaros. Vale, bueno, canciones tiene 4 y una oda, porque son parecidas, la oda y la canción. Su obra se publica póstumamente. Esta es una palabra que también tenéis que aprender, más que nada por cultura general. Póstumo significa no es que sea algo posterior, sin más, sino que es algo después de la muerte, se genera después de la muerte de alguien. Esto significa póstumo, ¿vale? Por lo tanto, se publica en 1540, si no recuerdo mal, no me acuerdo del año exacto, se publica 1546, una cosa así, se publica la obra de Garcilaso junto con la de su amigo Juan Boscán, bueno, pues que decide recopilar la de su amigo porque dice, bueno, pues ha muerto y le quiero hacer este homenaje, escribía muy bien mi amigo y evidentemente el tiempo le ha dado la razón porque al final quien ha sido conocido ha sido más su amigo Garcilaso que él mismo, ¿vale? Que publicó ese libro. Así que pues un poco triste, pero bueno, hay que hacerle también honor a Juan Boscán porque fue un tío muy importante, un señor con mucha cultura y que introdujo todas estas novedades que hemos dicho. Luego hizo renovar la poesía hasta límites insospechados, ¿no? De cierto modo. Bueno, pues aquí lo dejamos, ¿vale? Voy a acabar leyendo un pequeño soneto, ¿vale? Un pequeño soneto, siempre son la misma extensión, son cortitos, ¿vale? Voy a leer un soneto de Garcilaso que me parece precioso, ¿vale? Y que tenéis en la página 181. Ya lo hemos, no sé si lo leímos, la verdad es que no me acuerdo, pero bueno, lo visteis, ¿no? Lo trabajasteis por grupos y tal, por lo tanto sonará. Bien, os lo voy a leer y muy brevemente comentaré una cosita y aquí acabamos el vídeo, ¿vale? Vale, es el soneto número 10 que escribió, ¿vale? Es decir, están numerados así, no por cuestión de cronológica, sino porque se numeraron por otros criterios, ¿vale? Y está numerado como el soneto número 10, ¿vale? Y dice así. Oh dulces prendas por mi mal. Perdón, es que me ha distraído la canción esta de Resistiré, porque ya son las 8. Oh dulces prendas por mí mal halladas, dulces y alegres cuando Dios quería. Juntas estáis en la memoria mía, y con ella en mi muerte conjuradas. ¿Quién me dijera cuando las pasadas horas que en tanto bien por vos me veía, que me habíais de ser en algún día con tan grave dolor representadas? Pues en una hora junto me llevasteis todo el bien que por términos me disteis, llevadme junto el mal que me dejasteis. Si no, sospecharé que me pusisteis en tantos bienes porque me deseasteis verme morir entre memorias tristes.
Fijaos, no es tan importante el poema en sí, entero, sino la parte del comienzo que es bestial, ¿vale? Porque dice, oh dulces prendas por mí malayadas. Malayadas las dulces prendas. ¿Qué es una prenda? Hombre, pues hoy lo asociamos con ropa, ¿no? Pero no necesariamente es un regalo que le hizo, ¿vale? Su lío, ¿no? La persona con la que estuvo y que luego le ha rechazado o que ya no está con él. Digamos, ese regalo lo ve después de todo eso y le produce una nostalgia infinita, se pone a llorar, no se ha pasado, es que es algo tan universal, ¿no? El ver el recuerdo de alguien que ha muerto, de una prenda de vestir o de alguien que, pues eso, que te gustaba, una foto suya, algo, ¿no? Un mechón de pelo, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Pues fíjate que esto es lo que cuenta en este poema tan idealizado, ¿vale? Sobre el amor tan